Hola a todos, mi nombre es Karina Bacaseller, soy pediatra de orientación antroposófica. Hoy quiero hablarles sobre el nacimiento por cesárea. A mí me toca todos los días preguntarles a los papás de pacientes nuevos sobre sus antecedentes perinatales y me sorprendo mucho de escuchar el alto índice de cesárea que existe en Chile. Y más me sorprendo cuando escucho los motivos por los cuales se han hecho estas cesáreas. Cuando yo preparo un tema para compartirlo por este medio, en general estoy 2 o 3 días pensándolo porque como que siento que algo madura y ahora en la noche me acosté con ese tema y en la mañana me vino como una imagen muy maravillosa sobre lo que significa el nacimiento. Me imaginé como un ámbito oscuro, calentito, cobijado, y en medio de ese ámbito oscuro, calentito, una luz que va creciendo, un destello de luz que va creciendo, creciendo, creciendo. Ese destello de luz podría ser equivalente a los 17 días de gestación, que es cuando empieza a latir el corazoncito. Entonces eso va creciendo hasta que se hace un ser suficientemente maduro y él tiene el impulso de salir, y esa luz que está adentro, cobijada, nace y, va hacia y se une hacia la luz exterior. Ya, ahora imagínense ese lugar todo cobijadito, oscuro, tranquilo, calentito, ya que de pronto hay algo que raja una abertura y entra una luz en forma totalmente agresiva, ya, y a ese ser luminoso lo saca con fuerza. Esa fue como la imagen para mí de un nacimiento forzado, que no está maduro. Y esta mañana vi un florero que tenía en la mesa con unas flores muy bonitas que me regalaron ayer, y con esto se me hizo, quiero mostrarles esta flor maravillosa, este lilium. Ya, yo pensé, ese lilium realmente también se abre hacia el exterior, y me di cuenta que es una ley de todo nacimiento del ámbito de lo vivo. Fíjense, acá todavía está, acá el capullito totalmente cerrado, acá como que empieza a abrirse, ¿ya? Y acá como que se abre totalmente. Imagínense si ustedes quieren forzar a este capullito o a que haga esto. No se puede, porque, o sea, tal vez lo pueden forzar, pero no va a ser lo mismo que la hermosura de esta flor. Imagínense, realmente las cosas se, se abren en la naturaleza cuando están maduras, cuando están listas. Y ese fue un regalo, una imagen que tuve esta mañana sobre el nacimiento. Yo los invito a que ustedes hagan la experiencia como imaginándoselo, porque de verdad como que el imaginarse estas imágenes como que a uno le da una experiencia muy impresionante de lo que es el nacimiento y una comprensión que es más que intelectual, es vivencial. Yo soy pediatra y no quiero meterme en el ámbito de mis colegas obstetras, a los que agradezco que hayan hecho nacer a todos los niños que yo puedo controlar. Pero sí creo que tengo derecho a decir algo porque yo tengo que vérmelas con las consecuencias de las prácticas de ellos. Entonces, sí quiero decir algo al respecto porque, por ejemplo, la OMS
dice que el índice ideal de cesáreas es entre el 10 y el 15%. Se sabe por estudios que si las cesáreas son como por debajo del 10%, hay mayor índice de mortalidad infantil. Si son entre el 10 y el 15%, el índice de mortalidad infantil va disminuyendo. Y si sigue aumentando el índice de cesáreas, el índice de mortalidad infantil no disminuye. Y solo disminuye si se mejoran los factores socioeconómicos. Hoy en día, las cifras de cesáreas a nivel mundial se ha duplicado desde el año 2000 hasta el 2015, se había duplicado y mundialmente es del 21%. Acuérdense que la OMS dice que lo ideal es entre el 10 y el 15% de índice de cesáreas. En Chile, ustedes saben cuál es el índice de cesáreas en el sector público, es del 33%, o sea, muy por encima ya de lo que es lo ideal, y en el sector privado es del 63%. En Chile, el promedio de índice de cesáreas es de 47%. Este índice en Latinoamérica solamente es superado por Ecuador con un 49% y por Brasil con un 55%. Ya esto da mucho que pensar y uno se pregunta, ¿cómo puede ser un índice de cesáreas tan alto que dista tanto de lo que es lo ideal? Quiero decirles que hay países en Latinoamérica que tienen un índice de cesáreas muy bajo, como por ejemplo Haití y Guatemala, pero en verdad no es porque tengan una buena práctica, sino porque son países muy pobres y ahí el índice de mortalidad infantil es altísimo. Ya en Haití el índice de mortalidad infantil es mayor al 60%, en Guatemala es del 26, mayor al 60 por mil, en Guatemala es mayor al 26 por mil, en Chile es de 7 por mil, que es bastante bajo, ya en Argentina, por ejemplo, es de 10 por mil, por lo tanto, en Guatemala y en Haití no es que el índice de cesárea sea bajo, que es del 5%, por buenas prácticas, sino porque esto se asocia a mayor mortalidad infantil. Es un primer puesto vergonzoso que tenemos en Latinoamérica. Somos el continente que lleva la delantera por tener mayor índice de cesáreas en todo el mundo. Algo que es básico, pero que quisiera enfatizar, es que el parto considerado a término es entre las 38 y 42 semanas de edad gestacional. Por lo tanto, si una embarazada tiene 41 semanas, no es que esté pasada una semana, está todavía en la fecha a término. Está pasada una semana de la fecha más probable de parto, pero no está fuera del término, está totalmente dentro del término. Por lo tanto, no es indicación de cesárea el tener 41 semanas o más, porque es considerado un embarazo normal a término entre las 38 y las 42 semanas. Las consecuencias de un parto por cesárea son que a los 2 o 3 años los niños suelen tener más enfermedades. A los 6 o 7 años los niños que han nacido por cesárea han tomado más medicación. A los 8 o 9 años tienen un índice de masa corporal mayor que los niños que no han nacido por cesárea
y los padres reportan que tienen una calidad de vida peor que los niños que no han nacido por cesárea. Esos son resultados científicos. Lo otro que también se ha vinculado es que hay un aumento de las enfermedades inmunes. Por ejemplo, el asma, las alergias, las enfermedades inflamatorias del intestino, la diabetes tipo 1. Lo otro que se sabe hoy en día es que los recién nacidos por cesárea nacen con una deprivación, o sea, con una carencia importante en su flora intestinal, que es deprivada del contacto de la flora vulvovaginal y de la flora rectal de la madre. El hecho de que el microbioma de los recién nacidos, nacidos por cesárea o por parto natural o vaginal, tengan una influencia en el sistema inmune de cómo van a enfrentar las enfermedades, es una opción que es importante considerar. Al contrario de lo que ocurre en el parto por cesárea, en el parto normal, el niño rompe con su cabecita las propias envolturas y va haciendo un movimiento muy interesante de cruz a través de la pelvis, y en el momento en que pasa el tórax por el canal del parto, el tórax es estrujado fuertemente y los pulmones, que estaban llenos de líquidos, se vacían en gran medida, y cuando pasa el cordón a través, junto con el niño a través del parto, el cordón también es impedido de llevarle la circulación, por lo tanto el niño se acerca fisiológicamente en ese momento a una asfixia, ¿ya? Y cuando salen las piernas, las extremidades, se genera como un contramovimiento del niño, y ese contramovimiento es la primera inhalación, y esa primera inhalación se ha preparado por todos los acontecimientos que he descrito antes. O sea, el niño tiene una gran necesidad de inhalar, y de esa inhalación depende mucho cómo él esté parado en la vida. Es muy importante la calidad de esa primera inhalación. El niño que nace por cesárea nace de manera distinta en el nacimiento. Una de las consecuencias físicas es el así llamado síndrome de pulmón húmedo. Sobre las consecuencias anímicas quiero hablarles después, que en general son poco consideradas. También hay consecuencias para la madre, si el parto ha sido por cesárea o ha sido normal o natural. Una mamá que ha traído a su hijo al mundo a través de un parto normal, y mucho más aún si es natural, tiene una confianza en su corporalidad, una experiencia de fuerza que la habilita para generar un parto totalmente con confianza en el futuro. También es así que los niños que han nacido por cesárea tienen una menor cualidad de atención en el puerperio inmediato, debido a que las mamás han pasado por operación, por anestesia. Entonces, obviamente no es lo mismo una mamá totalmente lúcida que una mamá que acaba de salir de una operación y de una anestesia para esas primeras valiosas horas del recién nacido. Tanto la anestesia general como la administración de analgésicos durante el parto tiene una consecuencia significativa para el niño, y esto debe ser equilibrado. También es importante, se me cortó. También es importante saber que mientras más manipulado sea el parto, es decir, se haya usado forceps, maniobras, etc., esto puede producir como más posibilidades de que el niño tenga una experiencia traumática con sus consecuencias después de haber nacido.
Todas las cifras de parto por cesárea me tenían tremendamente sorprendida y cuando yo me ocupo de un tema, debo decir que soy un poco monotemática, ya así que me puse a mirar las cifras de parto por cesárea en Europa y las cifras más bajas que encontré en Europa están en Noruega y en Holanda, que tienen el 17%, o sea, países con un alto nivel de desarrollo sociocultural, ¿ya? Y las cifras más elevadas que encontré en Europa están en Chipre con un 53%. A mí me llamó mucho la atención y debo decir que esta cifra no me deja dormir, que en Chile, en el sector privado, el índice es del 63%, o sea, muchísimo más elevado que Chipre, que es el país que tiene el índice más elevado en Europa. Quiero decir entre paréntesis que en una clínica como la Fielder Clinic, que es una clínica antroposófica en Alemania el índice de cesáreas actualmente de todas maneras es alto, en general es del 31%, pero en la Fielder Clinic en Alemania el índice de cesáreas que tienen es entre el 12 y el 13%, es decir, totalmente ideal. Quiero ahora decir algunos pensamientos del director de la sección de ginecobstetricia de la Fielder Clinic que me resonaron mucho, y es que el parto es algo normal, es algo natural, y así hay que transmitírselo a la embarazada. El hecho de hacer de cada pequeña manifestación del parto algo patológico es lo que finalmente puede llevar a que el parto sea algo realmente estresante. El obstetra o la matrona debe estar no solo profesionalmente, sino también humanamente al lado de la embarazada. Y es importante saber que el índice de el porcentaje de partos por cesárea es también un índice de cualidad, ¿ya? Al menos ellos consideran que tienen una medicina de buena cualidad por un índice de cesáreas como el que tienen, del 12 al 13%. Y él dice, el miedo y el estrés son los enemigos más grandes para hacer un parto natural, y que el obstetra y o la matrona tienen que entregarle o devolverle la confianza a la embarazada de que ella lo va a poder hacer con sus propias fuerzas. Nunca hemos tenido tantos controles de embarazo como ahora y nunca ha habido tantas embarazadas insegurizadas como ahora. El atravesar por el canal del parto produce en el niño un estímulo intensivo del sentido del tacto, que es su sentido más importante, o al menos es el más importante en el niño chico, ¿ya? Y esto puede tener consecuencias para los niños. Por ejemplo, el hecho de que ellos no se sientan bien a sí mismos y que tengan que ir al choque todo el tiempo, niños que se golpean en la cabeza o que tienen un umbral del dolor muy elevado, con el así llamado trastorno de integración sensorial, o puede ser justamente todo lo contrario, el hecho de que les faltó esa envoltura hace que tengan una hipersensibilidad extrema y es como si les faltara una piel que los envuelve. Quiero enfatizar un aspecto médico que realmente es muy importante, y es que las cesáreas son una bendición cuando son necesarias. Las cesáreas salvan vidas actualmente, ¿ya? Entonces, cuando realmente es necesario, es muy importante hacer la cesárea.
pero yo estoy hablando de las cesáreas innecesarias. Ahora, la pregunta, ¿cómo prevenir que se produzcan partos por cesárea que son innecesarios? Yo todo el tiempo escucho mamás que me dicen, yo me preparé para hacer un parto natural, hice todos los cursos con una matrona, una dula, etcétera, y yo quería un parto natural. Y en el momento del parto me dijeron, no, hay que hacer cesárea, y muchas veces en verdad no es una indicación real de cesárea, lo que yo escucho al menos, y finalmente en ese momento las mamás embarazadas se sienten tan insegurizadas porque saben que la vida de su hijo depende del obstetra. Y entonces en ese momento en que ellas están tremendamente débiles, vulnerables, y el obstetra es una especie de Dios para ellos, obviamente ellas se entregan al obstetra y entonces el obstetra dice, no, pasa tal cosa, hay que hacer cesárea, de eso depende la vida de tu hijo, bueno, obviamente cesárea. Entonces, para evitar cesáreas innecesarias, lo que yo les sugiero es que escojan bien al obstetra. No lo escojan solamente por lo que él habla y por su simpatía o su carisma, sino que averigüen cuál es su índice de partos por cesárea y partos normales, naturales, idealmente naturales. Si es un obstetra que tiene alto índice de partos normales y o naturales, entonces ese es el obstetra adecuado probablemente y que va a tratar de evitar una cesárea innecesaria. Ahora, una vez que ustedes han escogido a un obstetra con toda la confianza, con este antecedente, yo les diría que si ese obstetra dice hay que hacer cesárea, confíen plenamente en lo que él dice porque por algo lo está diciendo, porque es un obstetra que no está acostumbrado a hacer cesáreas en vano. Lo que también no quería dejar de mencionarles es que es muy importante que el parto se desencadene de manera espontánea y no inducida. Cuando el niño está maduro, y esto es un concepto muy importante para entender todos los nacimientos, nacimientos de la intelectualización, nacimientos de la madurez escolar, muchos nacimientos, pero el nacimiento físico de un niño, cuando el niño está maduro después de su incubación en este lugar que lo ha cobijado, él genera hormonas en su hipófisis que hace que esas hormonas desencadenan el trabajo de parto y también en sus glándulas suprarrenales. Imagínense que él genera oxitocina fetal, ¿ya? Y eso, el inicio del trabajo del parto no se produce fisiológicamente por la mamá, sino por el feto que está maduro. Y eso yo lo encuentro algo realmente precioso, milagroso, ¿ya? Y eso creo que es muy importante respetarlo, el inicio de parto espontáneo. ¿Qué hacer si el niño ha nacido por cesárea por X motivo o la cesárea realmente ha sido inevitable? ¿Qué se hace entonces? Yo considero que un niño que ha nacido por cesárea, sea por el motivo que sea, es un niño al cual le ha faltado la experiencia de envoltura de un parto normal. Por lo tanto, yo lo considero que ha tenido un trauma perinatal, por más normal que haya sido esa cesárea. Por lo tanto, yo los trato como tal.
como le ha faltado toda esta experiencia intensiva del tacto, yo les digo a los papás, mamás, que durante un año le apliquen aceite, que puede ser aceite de caléndula, por ejemplo, en todo el cuerpo, ya haciéndole masajitos, al menos durante el primer año en forma intensiva. Después, ojalá en los brazos y en la espalda, por lo menos durante los 3 primeros años e idealmente durante todo el primer septenio. En este caso es importantísimo el complemento que significan tanto las oleaciones rítmicas, que es una especie de masaje, que en este caso se hace con aceite de Solum, que es un aceite maravilloso, Solum uliginosum compuesto, que es un aceite que da mucha envoltura, ¿ya? Estas oleaciones rítmicas es una técnica que usan las enfermeras antroposóficas que aplican de una manera como muy rítmica, con movimientos armónicos, este aceite para que genere una sensación de envoltura. En este sentido también es muy importante el masaje rítmico. Yo uso o oleaciones rítmicas o masaje rítmico como complemento del tratamiento. Además, yo hago un tratamiento por trauma anímico y físico con medicamentos antroposóficos que devuelven al niño esta envoltura que le faltaba, y las consecuencias de este tratamiento son totalmente inesperadas. A veces niños que eran muy irritables dejan de serlo, o niños que dormían mal empiezan a dormir bien, o niños que eran muy enfermizos dejan de serlo, o niños que tenían algún trastorno del desarrollo logran equilibrarse, o por ejemplo niños que caminaban en puntitas empiezan a caminar con su pie apoyado con todo el pie en la tierra, o a veces se habían estancado en el crecimiento y empiezan a crecer otra vez normalmente. O sea, de verdad las consecuencias son totalmente inesperadas y hasta a mí me sorprenden cada día. Y obviamente son las consecuencias que uno beneficia por el hecho de que estos niños no han tenido los beneficios de un nacimiento natural o normal. Por todo lo que dije, quisiera estimular a las mamás y futuras mamás a que tengan embarazos normales y ojalá naturales, dentro de lo que se pueda, escogiendo un buen obstetra, porque este índice tan elevado de cesáreas que tenemos en Chile, especialmente en el sistema privado, no es solo a raíz de una práctica obstétrica determinada, sino que es porque las mamás lo están permitiendo. Así que ojalá nosotros, las mujeres que vamos a ser madres, bueno, no es mi caso, pero las mamás que, que van a ser futuras mamás, o las embarazadas primerizas especialmente, tengan esto en mente y ojalá quieran un parto normal y ojalá natural. Eso es lo más importante. Evidentemente, el cómo un niño nace pone una marca en cómo él entra en este mundo y determina también su inicio en su biografía. Entonces, ojalá todas las mamás quieran buscar, mamás, papás, un parto lo más en armonía posible con la naturaleza para dar un inicio feliz a esta vida humana que queremos impulsar hacia el mundo.